Bien, muy bien. Miren, a partir de esta segunda unidad, nosotros ya, o continuando con lo que ya por lo menos hemos hecho, el estudio de demanda, ahí en su parte práctica del examen, bueno, creo que un 80% lo ha hecho, ¿no? Lo importante del estudio de demanda es tener un estimado de, bueno, cuánta demanda hay, ¿no? O sea, cuánto debemos atender en kilowatt, ¿no? Entonces, en kilowatt, ¿no? Entonces, ahora hay que ver si es que realmente eso es atendible, ¿no? Para ello tenemos que evaluar el recurso hidroenergético, ¿no? El recurso hidroenergético comprende lo que es el caudal, o sea, cuánta agua tenemos, y también el otro componente que es la caída, que puede de repente adaptarse o, bueno, de acuerdo a la geografía del lugar, ¿no? Entonces, por eso realmente todo ello abarca el estudio del recurso hidroenergético, ¿no? O la evaluación del recurso hidroenergético, ¿ya? Entonces, va a comprender dos partes, ¿no? La primera parte es evaluar el caudal, o sea, si realmente tenemos el suficiente caudal para atender esa demanda, ¿no? ¿Ya? Esa demanda, que por ahora lo hemos hecho así aproximada, pero eso hay que atender, ¿ya? Entonces, prácticamente es parte de la evaluación técnica, ¿no? O de la factibilidad técnica que pueda tener un aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no? O sea, el caudal, ¿ya? O sea, cuánto recurso hay, ¿no? Para que sea viable técnicamente ese proyecto, ¿no? ¿Ya? Eh, de hecho, que el lugar donde nosotros, donde nosotros quisiéramos que vaya una instalación hidráulica, bueno, tiene que ser parte de una cuenca hidrográfica, ¿no? O sea, y esa cuenca hidrográfica debe evaluarse si es que realmente se adapta a la forma de aprovechamiento que nosotros queremos hacer, ¿no? O sea, cualquiera de las formas de aprovechamiento hidráulico, me estoy refiriendo de repente al tipo de turbina a usar, la instalación es hacer, ¿no? Entonces, tiene que, tiene que ver, pues, qué bondades tiene esa cuenca, ¿no? Si es que lo hay, pues, realmente, ¿no? O sea, no es cuestión de yo quiero hacer una central hidráulica y voy en cualquier lugar, ¿no? Por eso yo les había mencionado también, ustedes busquen lugares para hacer la práctica, donde pues sea un lugar donde haya recurso hídrico, ¿no? O sea, perteneciente a alguna cuenca hidrográfica donde haya recurso hídrico, ¿no? Eh, la idea es que por lo menos deberíamos tener alguna información histórica, ¿no? De cuál es el comportamiento del recurso ahí, ¿no? Específicamente del caudal, ¿ya? Ya, qué caudales podemos disponer en esa cuenca, ¿no? Entonces, ello muchas veces podemos encontrar información, o tal vez no del mismo lugar que nosotros pensamos, pero por lo menos cercano, ¿no? ¿Ya? Ahora, una vez que se tiene esa información, hay que hacer un tratamiento, ¿no? Estadístico, ¿no? Tal vez de todos esos datos, ¿no? Para poder conocer, pues, qué tanto se da la ocurrencia de esos caudales que presentados ahí, ¿no? O tal vez la frecuencia con la que se repiten un cierto nivel de caudal, ¿no? Entonces, eso nosotros queremos saber, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las estaciones de mayor cantidad de caudal, ¿no? Ya, eh, por ejemplo, generalmente en esta zona del Pacífico, por lo menos que nosotros conocemos, ¿no? O sea, para esta parte donde estamos nosotros, de la vertiente del Pacífico, ¿no? Generalmente, ¿no? En promedio, los meses de avenida son los meses donde hay la lluvia, ¿no? Entonces, generalmente están dados en los últimos meses del año o los primeros meses del siguiente año, ¿no? Ahí puede variar, ¿ya? Depende, pues, el lugar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las lluvias empiezan en octubre, noviembre o tal vez diciembre, ¿no? Depende de la zona y también por eso es necesario tener una data histórica, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente la ocurrencia de las avenidas, ¿no? Se le llama avenidas, ¿no? O sea, cuando hay lluvia y pues los ríos
¿no? Su caudal es mucho mayor, ¿no? Entonces, necesitamos saber esa información, ¿no? Una data histórica de todo ello, ¿no? Y con ello nosotros podemos determinar de repente la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Porque se va a proyectar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar algo histórico, porque luego en base a ello nosotros podemos proyectar que así van a ser los caudales, ¿no? En los años que nosotros proyectemos esa central, ¿no? 5, 10, 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, esta información que se puede encontrar nos va a ayudar a es, procesarla, ¿no? Y nos va pues poder, o podemos nosotros determinar cuál es el caudal a los cuales voy a hacer mi diseño, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos algo bien marcado, ¿no? A ver, por ejemplo, en una cuenca, en un río, hay caudales altos, ¿no? O caudales máximos que se pueden dar, ¿no? O también cuál es la época que es mínimo su caudal, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, estos picos demasiado altos se dan cada cierto periodo, eso nosotros debemos saber, porque eso nos va a permitir o permite al diseñador eh, proyectar las estructuras hidráulicas, ¿no? De tal manera que hay que considerar que de repente, por decir, ¿no? De repente en este año, supongamos que el promedio de caudales, por decir, ¿no? 5 metros cúbicos, ¿no? Pero hay cada cierto tiempo que vienen, pues, mucho más, ¿no? Entonces, eso se tiene que saber para poder realmente hacer un buen diseño, ¿no? Porque de repente, si no tenemos una data tan grande, se le diseña para cierta cantidad y luego viene una avenida y toda la estructura, pues, hasta se puede malograr, ¿no? ¿Ya? Claro, con respecto a ello también ya luego hay que analizar un caudal que debe permanecer en el río, ¿no? Por diversos factores, ¿no? Uno puede ser porque también esa agua es para riego o también un caudal mínimo llamado caudal ecológico o caudal ambiental, ¿no? Otra de las cosas que también es necesario evaluar los sedimentos que puede traer ese río, por decir que nosotros vamos a considerar como referencia, ¿no? Justamente para poder diseñar la bocatoma, para poder diseñar una cámara, o sí, pues una cámara de desalinación, o sea, para que decanten esos sedimentos. Todo eso se tiene que proyectar, ¿no? Más que todo en zonas, digamos así, de serranía, ¿no? O mucho más todavía. A ver, ya en la llegada del agua en la zona de costas trae mucha cantidad de sedimentos, ¿no? Peor todavía. A veces en zonas de serranía altas puede ser limpia el agua, ¿no? Pero conforme va discurriendo el agua, ¿no? También va cargando sedimentos, ¿no? Entonces también eso se debe contemplar, ¿no? Entonces, de ahí lo necesario que es el estudio hidrológico, ¿no? Entonces, ¿qué es de qué nos debe servir este estudio hidrológico? ¿Ya? Justamente para tener un criterio de lo que es los caudales que podemos contar, ¿no? O sea, caudal máximo, caudal mínimo, caudal medio, y cuáles son los caudales de mayor permanencia, ¿no? Y también considerar con ello las mediciones de la velocidad de corriente, ¿no? Determinar los caudales, cuáles son caudales que estamos mencionando, ¿no? Si tenemos esa data histórica, ese histograma, nosotros podemos determinar esos caudales, ¿no? Y para otras actividades que también nos va a servir para el diseño, ¿no? Y como les había dicho, tiene que ver también con los sedimentos, ¿no? ¿Cuáles son esos sedimentos que son arrastrados por las corrientes en el lugar que nosotros estamos considerando? En realidad todo este análisis nos sirve para nosotros llevarle a gráficos estadísticos, ¿no? Entonces, con esta información, nosotros podemos construir gráficos en Excel nada más, ¿no? O sea, frecuencias, ¿de acuerdo? Eh, curva de duración de caudales al final de estas transparencias
vamos a poner ahí uno para que ustedes puedan hacer, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de sedimentos o volumen de sedimentos, ¿no? Para ello se necesita toda esta información, ¿no? Esta información, como les digo, que nos es necesaria e importante para nosotros poder tomar un buen caudal de diseño y bueno, también considerar las obras necesarias para esa instalación, ¿no? ¿De acuerdo? De repente se necesitan aliviaderos, ¿no? Porque hay meses que, o hay temporadas en que van a venir caudales máximos, entonces nosotros hemos hecho con un caudal promedio de repente y necesitamos que esos caudales de exceso pues no afecten la instalación, sino que nuevamente discurran al río, ¿no? Entonces serán aliviaderos o si en caso, como le dije, la cantidad de sedimento, de material sólido, orgánico que pueda traer esa agua, decantarlo, ¿no? De tal manera que eso no vayan a las turbinas, no llegan finalmente a las turbinas, ¿no? Porque para eso sirven todas esas instalaciones que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos este caudal para el diseño, ¿no? ¿Ya? Por lo menos tenemos tres escenarios, ¿no? Una, que se dispone de información hidrológica, o sea, tenemos data, ¿no? Entonces, y este es uno, le he resaltado con negrita porque esta es una de las formas que de repente va a ser más factible para nosotros, ¿no? Buscar información hidrológica, ¿no? Porque en estos tiempos es difícil pues salir a tomar algo de información por lo menos hidrológica, ¿no? Es un poco difícil. Y si lo tomamos pues vamos a hacer un día, ¿no? No, es difícil pues que nosotros instalemos en este momento un aforo, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí podamos hacer nuestras mediciones. Entonces, más que todo, para esta época que nosotros estamos, es importante disponer información hidrológica, ¿no? Pero hay otros métodos, otros también que se puede dar, ¿no? Que solamente hay información pluviométrica, ¿de acuerdo? O sea, la lluvia, las avenidas que hay en general, ¿no? No se tiene datos de caudales, ¿no? Ahora, que no haya para nada en el lugar considerado en nosotros, ¿no? Esa es otra situación que se puede dar, ¿no? Pero sí podemos encontrar de una estación cercana donde nosotros vamos a medir, o considerar nuestra instalación de central, ¿no? También nos puede servir, ¿no? Para hacer por lo menos, evaluación de prefactibilidad, ¿no? O sea, una estación cercana que nos pueden servir los caudales, ¿no? Más que todo para este estudio también podría darse, ¿no? De repente ustedes hay un pueblito por ahí, pero bueno, conocen una estación, ríos, aguas arriba, por ejemplo, que por ahí sí hay mediciones, ¿no? Entonces nos puede servir para ahí nosotros considerar, pues, con eso como es un estudio de prefactibilidad, no hay problema, ¿no? Por ejemplo, acá puede darse, ¿no? Supongamos, por decir, ¿no? Acá en la cuenca del Santa, de repente nosotros tenemos una derivación de esa agua, ¿no? Digamos, nosotros queremos hacer un estudio de repente a la altura de Pampa la Carbonera o por esta zona ya de acá de Tangay, ¿no? Y no tenemos registro de Tangay, ¿no? Pero sí tenemos registros de los canales mayores, ¿no? De repente de Carlos Light, ¿no? Eh, a ver, el otro nombre, se me fue, Cerechín creo que es el otro, bueno, los canales que vienen de allá del río Santa, ¿no? Y luego se derivan. ¿Ya? Entonces, de repente tenemos información de ello, mediciones de ello. Entonces, pues, con esa información, más o menos, en proporción, nosotros podemos saber cuáles van a ser las variaciones de caudal en el lugar que nosotros estamos considerando, ¿no? Entonces, ya son eh, métodos que nos van a pedir, nos van a permitir actuar y hacer por lo menos un estudio de prefactibilidad. Nuestro criterio es hacer un estudio de prefactibilidad, ¿no? Ahora, en últimos los casos, pues no hay de dónde sacarlo y nosotros estamos considerando solamente un pequeño aprovechamiento, así como les mostré, pues, que ha hecho ITDG, estamos hablando del orden kilo, 5 kilos, 20 kilos, una pequeña central de repente de 10 kilos, de 50 kilos como máximo, ¿no? O sea, una pico central, ¿no?
¿no? O microcentral. Entonces, se puede tomar, ¿no? Hacer las mediciones en el lugar donde nosotros iría la bocatoma, ¿no? O sea, considerar ahí nosotros podemos hacer unas mediciones. Por eso, en la segunda parte de esta presentación, vamos a revisar algunos métodos prácticos que se han usado acá. Por ejemplo, ITDG la ha utilizado y realmente de esa fuente es la información que les voy a presentar, ¿no? Entonces, sí, también se utiliza en otros lugares del mundo, ¿no? El Salvador, eh, Honduras, ¿no? En otros lugares también así para pequeños aprovechamientos, ¿no? O sea, nosotros mismos hacer las mediciones, ¿no? Un estimado de las mediciones, ¿no? Entonces, como son pequeñas, pequeñísimas centrales, no hay problema, ¿no? Pero ya si es que estamos hablando de una central, una pequeña central hidráulica, ¿no? Entonces ahí sí, pues tendríamos que considerar las dos primeras, por lo menos, ¿no? Pero para el caso que nosotros estamos considerando, podemos considerar las dos segundas, ¿no? O de repente hacer una medición, ¿no? Un estimado más o menos cuál es el caudal. Y otro lo acompañaríamos pues un poco con una encuesta, con una información. Los lugareños saben más o menos cuál es el contenido de agua, ¿no? Por lo menos referencial, decir ese es el nivel de agua que viene siempre o baja, en qué meses baja, ¿no? Y nosotros hacer una medición y tomar un promedio, más o menos un estimado, si es una central muy pequeñita, ¿no? Y si no se va a tomar, por supuesto, ese caudal, ¿no? Entonces, lo que se pretende es, por lo menos, incidir brevemente, les voy a dar algunos alcances, por lo menos de una más que otra seguramente, ¿no? De las posibilidades, ¿no? Entonces, la primera es que exista registro de caudales, ¿no? Sería esta, ¿no? Entonces, ahí hacemos algunas consideraciones, ¿no? Bueno, entonces acá, si se existe realmente registro de caudales, ¿no? Lo que nosotros, con esta información, como ya le he dicho anteriormente, lo que necesitamos es determinar el caudal de diseño. ¿Con qué caudal yo puedo hacer mi diseño? O qué caudal yo debo tomar, si el caudal es mayor, qué caudal es necesario considerar de ese total para atender mi demanda, ¿no? Entonces, generalmente una central puede empezar como aislada, ¿no? Y sí que pues en el tiempo es sostenible, ¿no? Entonces luego puede llevarse al sistema interconectado, ¿no? Según el tipo central, ¿no? Eso es lo que, por lo menos lo más cercano que conocemos acá, ¿no? O que conozco acá es la pequeña central del proyecto Chavimochi, ¿no? Ellos, su diseño inicial es una pequeña central hidráulica, ¿no? Que les mostré ahí, de 9 mega, ¿no? Entonces, ese es el estudio perdón, de 7.5 mega, estaba confundiendo con el caudal. El caudal es 9 metros cúbicos por segundo. 7.5 mega de tres grupos, ¿no? Tres grupos iguales, ¿no? Entonces, inicialmente empezó como aislada, ¿no? Era una pequeña central para atender ahí la demanda de Cha o de Virú, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿cuál era la demanda, por ejemplo, de Cha Virú? La demanda de Cha Virú más o menos era 1.7 mega, ¿no? Y cada turbina o cada grupo te podía entregar hasta 2.5 mega, ¿no? 2.2, 2.3, hasta 2.5 por lo menos nominal te podía entregar, ¿no? Entonces, como la central se proyectó para 7.5 mega, por supuesto, pensando seguramente alguna vez el crecimiento, todo lo que hemos mencionado en el estudio de demanda. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Con un solo grupo se atendía sobrado a la demanda de Virú, de Chao, ¿no? Entonces, de algunos años después, empezaron a mandar la energía al sistema interconectado, ¿no? Entonces ahí sí ya pueden trabajar dos grupos o los tres grupos algunos momentos, ¿no? Sobrado, daba sobrado, ¿no? Y el caudal pues sobraba, ¿no?
porque se tomaron solamente 9 metros cúbicos, ¿no? Y pues se tomaron de ahí de la bocatoma común, la bocatoma común que está en San José, allá en Virú. Esa bocatoma lleva agua, pues, para el proyecto este, Chavimoche, ¿no? Entonces, de ahí se tomaron 9 cubos para convertirlo en energía, ¿no? Entonces, se necesita la información de caudales, los diferentes rangos de caudales que pueda dar esa cuenca, ese río, ¿no? Caudales máximos, caudales mínimos, ¿no? Entonces, como le dije, va a permitir tener el fundamento para hacer las obras hidráulicas, ¿no? ¿Ya? O sea, en la bocatoma, ¿no? Ahí vamos a considerar pues cuánto debe ser el azul, ¿no? Eh, Saber dónde iría la casa de máquinas, ¿no? De tal manera que no sea un lugar también que ante una avenida, ¿no? En tiempos que venga mucho caudal, se inunde esa casa de máquinas, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso considerar todos los elementos de protección, aliviaderos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y como les mencioné, también los sedimentos que pueda traer esa agua, de tal manera que se pueda diseñar qué tamaño, qué volumen debe ser el desarenador. O sea, la instalación, como les mostré en gráficos así generales, debe tener un desarenador, ¿no? Si es que los sedimentos son bastantes, debe tener un desarenador, ¿ya? O de repente una bocatoma con desarenador y aparte otro desarenador por el camino y ya en la cámara de carga también un desarenador, ¿no? Entonces, o cámara de carga con desarenador, así de esa forma también lo podemos encontrar, ¿no? Va a depender de la cantidad de sedimentos, ¿de acuerdo? Entonces eso ya, por eso es necesario tener un conocimiento de qué características tiene ese caudal, ¿no? Ahora, por lo menos se debería tener 10 años para una pequeña central hidráulica, ¿no? Pero nosotros como vamos a hacer muy pequeñitas, mini picos centrales, puede ser menor, ¿no? De repente, si nosotros procesamos por lo menos la información de un año, de algunos meses, o de un año sería mínimo, creo, ¿no? Pero un estimado, como habíamos dicho, bueno, pues estamos en una primer acercamiento prefactibilidad, ¿no? Pero sí, ya de fondo nosotros sabemos que mientras más tiempo tenemos data histórica de caudales, es mucho mejor, ¿no? O sea, en la obra, por supuesto, va a tener que ver con el tamaño, con la magnitud de la obra, ¿no? Si la obra es bastante grande, pues de hecho que tenemos que tener ojo, la inversión va a ser mucho mayor, no se puede arriesgar pues que de repente por una época que se nos presente una avenida fuerte, se tenga pérdidas económicas, ¿no? Y ha sucedido, ¿eh? Ha sucedido, ¿no? Y pues es una pérdida grande. Y bueno, ahí pues ahí está la habilidad del ingeniero que hacer, ¿no? Me contaba Víctor Silva, también un egresado, estaba un tiempo en las centrales, de jefe de centrales Santa Cruz, ahí en Caraz, ¿no? Eh, bueno, yo por noticias nomás supe que se inundó la casa de máquina, ¿no? Bueno, entonces, son cosas que paran todo, ¿no? ¿De acuerdo? Ellos estaban vendiendo energía o inyectando energía al sistema interconectado, de pronto una parada, ¿no? Por inundación de la casa de máquina, ¿no? Entonces, son riesgos grandes que en un proyecto, depende de la magnitud del proyecto, se debería prever, ¿no? Prever que no suceda. Entonces, se necesita saber, pues, datos históricos, ¿no? O los hidrogramas de caudales. Ahí, pues, vamos a ver todos los tipos de caudales, ¿no? En el tiempo, cómo se dan, ¿no? Caudales máximos, caudales mínimos, ¿no? Por ejemplo, miren, este es un hidrograma del río Santa, que le he sacado así solamente para ejemplo, ¿no? De información del Cenami de marzo de 2017, por ejemplo, ¿no? Dice, hidrograma de caudales medios diarios del río Santa.
27 de marzo de 2017, ¿no? Miren, está el comportamiento, por ejemplo, en este hidrograma histórico, está de septiembre, ¿no? Hasta agosto, debe ser de 2017, ¿no? Del 2016 hasta el 2017 más o menos, hasta el 27, hasta, bueno, o del 2016, ¿no? Porque esto ha sido reportado en 2017, ¿ya? 15 y 16, para que fuera así, 15 y 16, ¿no? O sea, los caudales 15 y 16, ¿no? Entre ese, bueno, esta es una información que lo saqué del Tsunami, ¿no? Y miren, pues acá tenemos una información del comportamiento de los caudales, ¿de acuerdo? Y en promedio, en resumen, podemos decir, pues, cuáles son los meses de mayor avenida, miren, ¿no? En este caso, para el río Santa, según este reporte, empieza más o menos en diciembre, miren, ¿no? O sea, el río está más cargado, por lo menos en estos meses considerados. Bueno, estamos 15, 16, ¿no? Entonces, de repente, si tenemos otros años, también podemos ver si seguramente que el comportamiento debe ser parecido, ¿no? O por lo menos, ¿no? Pero miren, para este caso, para esta cuenca, comienza en diciembre más o menos y se va hasta abril o fines de abril, ¿no? Esas son las máximas avenidas, ¿no? Entonces, miren, ¿cuánto ayuda este diagrama, ¿no? ¿Cuánto nos ayudaría diagramas así históricos de información? Ahora, de algunas estaciones grandes podemos encontrar en la información del CENAMI, podemos encontrar en instituciones, ¿cómo se puede decir? Que manejan esta información, el Ministerio de Agricultura, etcétera, ¿no? Nosotros podemos encontrar esta gráfica, ¿no? Hidrograma de caudales del río Santa en la estación Condocerro, ¿no? Estos datos son tomados ahí en esa estación de monitoreo, ¿ya? Y tienen pues ahí ya sus puntos que ellos mismos para el manejo de este caudal. Este es un caudal general, ¿no? Y aún más, ¿no? Mire, se nos presenta caudales 2015 y 16, y 16 y 17 ahí, ¿no? Por colores, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento? Y por lo menos 16 y 17, mire, han ido acá unos picos altos, ¿no? De alerta, ¿no? Y los caudales máximos, pues, han pasado los 600 metros cúbicos por segundo, ¿no? Dice, ¿no? Según esta información, ¿no? Del Senado, ¿no? Entonces, miren, ¿cuánto ayuda un hidrograma? ¿Cuánto nos puede ayudar un hidrograma para saber muchas cosas del comportamiento, por ejemplo, del lugar a que nosotros estamos considerando? Claro, en este caso el río es uno mayor, estamos diciendo el río Santa, pero de repente sí me puede ayudar también para ver ya los derivados del río Santa, ¿no? Para ver más o menos y caudales pueden ser, ¿no? Mientras más datos tenga, mucho mayor, voy a tener un panorama mucho mayor de la ocurrencia, del comportamiento de los caudales, ¿no? ¿Ya? Esos caudales pueden ser diarios, mensuales, ¿no? Horarios de repente, cualquier información que nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces, la idea es con la data, por supuesto que acá está la gráfica, lo importante es que nosotros también podamos acceder a alguna data y construir la curva de duración de caudales, ¿no? Ya, entonces, es una representación, pues, en los ejes cartesianos, ¿no? Que van a indicar caudales medios, ¿no? Caudales máximos, y los periodos que nosotros consideramos, ¿no? Que puede ser, se puede considerar caudales promedios diarios, semanales, mensuales, ¿no? Horarios, cualquiera, ¿no? Este, ahora, también la curva de duración de caudales nos va a ayudar a determinar la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Desde un caudal mínimo hasta un caudal de máxima ocurrencia, ¿no? Y bueno, ahí nos va a permitir nosotros construyendo la curva de duración de caudales, nos va a permitir pues ahí seleccionar un caudal adecuado para que una central, para una pequeña central hidráulica o micro central hidráulica, ¿no? Sea aislada o interconectada, cualquiera de ellos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, mire, están los caudales, ¿no?
Esta es una curva de duración de caudales, ¿no? Por ejemplo, nos están dando, pues, la ocurrencia. Este está en porcentajes, porcentaje de ocurrencia. Por ejemplo, estos caudales, de repente son altos, ¿de acuerdo? Pero solamente tienen un 10% de ocurrencia, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ocurre un 10% nada más en el tiempo considerado, ¿no? Este es el caudal medio, ¿no? Que podemos tomarle muchas veces para diseño, y si consideramos aún un caudal ecológico, podríamos tomar un caudal de 90% de ocurrencia, ¿no? Entonces, mire, no necesariamente nosotros deberíamos tomar el caudal máximo, porque solamente va a tener un 10% en el tiempo considerado, un 10% de ocurrencia, ¿no? Entonces, yo debería asegurarme que un caudal por lo menos, ¿no? Podría ser un 90% que ocurre ese caudal, ¿no? O sea, tengo certeza que si ese caudal, por ejemplo, es, por decir, 3 metros por segundo, pero bueno, casi me va a durar el 90% total del tiempo considerado, ¿no? O sea, voy a tener esos caudales, ¿no? O sea, me asegura que yo voy a tener ese nivel de caudal casi el 90% del tiempo considerado, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, salvo periodos pequeños, pues que tendré un poco menos, me asegura. ¿Qué hago yo tomando como diseño un caudal que va a tener solamente el 10% de ocurrencia? También va a ser altísimo y va a ser un poco ficticia la potencia instalada que tendría esa central, ¿no? Sería algo ficticio porque solamente voy a tenerlo un 10% del tiempo considerado, ¿no? Entonces, no sirve, esta curva de duración de caudales no sirve para eso, ¿no? Para nosotros, con criterio técnico, un poco elijamos cuál caudal considero para mi diseño, ¿no? Entonces, como le digo, ¿no? Puede ser acá, pues, acá está una curva de caudales, ¿no? Puede ser 2, 3, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7, 10 metros, ¿no? O 8 metros, ¿no? Pero solamente tiene un 10% de ocurrencia, entonces no debería estar por acá, ¿no? Y este es el caudal mínimo que... Entonces, esta curva es una curva de duración de caudales, ¿no? Con los datos de caudales nosotros deberíamos construir ello, ¿no? También podemos tener la curva de frecuencia, o es necesario tener la curva de frecuencia, ¿no? O primero la curva de frecuencia y luego construir la curva de caudales, también puede ser, ¿no? Que nos indica, pues, el periodo de, o sea, cuántas veces se repite un caudal, ¿no? Algo así. Por ejemplo, 5 metros, cuántas veces se está repitiendo en una medición, ¿no? ¿Ya? También, ¿no? Esto es más o menos en una curva de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia ocurre 0,5 metros cúbicos por segundo? ¿No? O cuántas veces ocurre 1,5 metros por segundo, ¿no? Y así, ¿no? O sea, la cantidad de veces que ocurre esos caudales considerados, es una curva de frecuencia. También a partir de la curva de frecuencia yo puedo construir la curva de duración de caudales también, ¿no? También se puede hacer eso. Y ya les mencioné el volumen de sedimentos para poder diseñar, pues, aún las compuertas de lavado, de la bocatoma y el desarenador, ¿no? O sea, qué tamaño deben ser, pues, las compuertas para poder el momento abrir y poder sacar todo ese sedimento, ¿no? Que se acumula, ¿no? O que nosotros, a veces la cámara de carga va a ser diseñada de tal manera que decanten esa, ¿no? Pero luego de un tiempo eso hay que limpiarlo, ¿no? Cuando hablamos de sedimento estamos hablando de partículas de origen mineral y orgánico, ¿no? O sea, pequeñas arenillas, ¿no? ¿De acuerdo? Que a veces flotan en el agua, o material orgánico, que en la zona de sierra hay mucho, ¿no? Hojas, ¿no? Ramas, algunas cosas porque trae el río, ¿no? Y aún con nuestro mal comportamiento a veces botamos cualquier cosa al río, ¿no? Entonces, esas cosas también traen, ¿no? Y algunas son, digamos, causadas por el hombre y otras son naturales, pues, hojas de árboles, ramas, ¿no? De repente todo eso carga el río, ¿no? Todo lo que encuentre por su paso, ¿no? ¿No? O también puede ser parte de ese sedimento, ¿no? O sea, hay algunas zonas por donde pasa el río, de repente hay algunos efluentes, ¿no? De acuerdo, todo esto pues carga el río, ¿no?
Entonces, pueden ser sedimentos flotantes, casi el agua pues es turbia, entonces son partículas muy pequeñas que están distribuidas uniformemente, ¿no? ¿Ya? O pueden haber otros también que son temporales, pues, y al final también podemos hablar ya de sedimentos totales, ¿no? ¿Ya? Este, que, o sea, son necesarios también evaluarlos, ¿no? Eh, este, eh, ya les mencioné un poco cómo llegan estos sedimentos, ¿no? O sea, las aguas pueden discurrir y van al río, ¿no? Por la pendiente también de la cuenca de la red fluvial, ¿no? De repente tiene mucha caída y pues mucho más rápido se desplazan los sedimentos, se van los sedimentos, ¿no? Por los lugares donde pasa, ¿no? De repente, cuál es la composición de los suelos, algunos pues, ¿no? O para qué se están usando los suelos, puede pues al pasar el agua traer todo ello, ¿no? Ya les mencioné de los árboles, hojas que puede traer también, ¿no? Ya le dije que es necesario ello para construir algunas obras hidráulicas, ¿no? Principalmente en la boca toma o en el embalse, es necesario conocer esos sedimentos, ¿no? Eh, bueno, se puede cuantificar en los sedimentos, ¿no? Hay relaciones, algunos autores proponen relaciones para cuantificar esos sedimentos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una, ¿no? Gramos por metro cúbico. ¿Cuántos gramos de sedimento por metro cúbico? O sea, la cantidad de sedimentos, el caudal, y nosotros podemos calcular, pues, eh, cuántos gramos por metro cúbico de esos, eh, que al final me va a poder dar, pues, la característica de esos sedimentos, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto, el contenido de sedimentos también. ¿Ya? Entonces, esos son fórmulas que si nosotros lo queremos evaluar, lo evaluamos más que todo si nosotros queremos, por ejemplo, de repente en esta parte que ustedes van a hacer todavía es uno de prefactibilidad, pero una factibilidad sí tendríamos que ajustar todos estos parámetros, ¿no? Todos estos parámetros. Ahí sí con rigor se debería todo para hacer preciso la obra, ¿no? No se asusten en este trabajo que pretendemos en esta vez uno de prefactibilidad, por lo menos. De repente algunos de estos aspectos no se considerarán, pero sepan que hay que considerarlo ya si es un proyecto definitivo, ¿no? Entonces ahí sí. La otra forma, la otra parte acá era si es que teníamos datos de caudales, ¿no? Pero ahora de repente no hay registros de caudales en la zona considerada, ¿no? Entonces hay que echar mano a estudios de registros pluviométricos históricos, ¿no? Que muchas veces los principales entes hacen esos estudios, ¿no? En general de pluviometría se llama, ¿no? Ya entonces ellos lo que tienen, pues, datos históricos, balances hidrológicos, ¿no? O sea, las principales entidades tienen estaciones pluviométricas, principalmente cuando estoy hablando, principalmente, pues, es el Ministerio de Agricultura, ¿no? Senami, ¿no? Mapas que nos dan más o menos datos generales, anuales, ¿no? Ya, entonces, echar mano de ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá se necesita muchos datos históricos, ¿no? Muchos datos. Aquí sí es la cantidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, hay información de las estaciones, ¿no? Mapas sobre caudales, ¿no? La idea es igual, hacer una estimación. Acá sí el cálculo no va a ser tan preciso, va a ser una estimación, ¿no? De repente para un estudio también de prefactibilidad. Igual, ¿no? Por lo menos el objetivo es estimar caudales promedio, ¿no? Caudales mínimos, ¿no? Y tomando en cuenta también el caudal ecológico o ambiental, ¿no? Ya, o sea, la idea también es no alterar la fauna, ¿no? No necesitamos todo el agua y listo, ¿no? O sea, tiene que, sí, nosotros realmente estamos hablando de centrales de derivación, entonces hay que considerar que nosotros no podemos quitarle todo el agua a un, a un río, ¿no?
tiene que quedar siempre un caudal que por lo menos mantenga la fauna y la flora, en ese caso el río, ¿no? O sea, hay plantas, o ecosistemas, hay animales que hacen uso de esa agua, ¿no? Infinitos, ¿no? Muchos, ¿ya? Bueno, la idea es, pues, considerar los caudales para la proyección que estamos haciendo de, eso, de esa central, ¿no? Ahora, generalmente, ¿no? Generalmente, se puede tomar un 90% de la probabilidad de ocurrencia de esa curva de duración, ¿no? Ahí también tendríamos que pensar en una curva de duración de caudales, y lo que se puede aprovechar generalmente en estos estudios, un 90%, ¿no? de duración de esos caudales. Estamos considerando por lo menos ahí estamos considerando también lo que es el caudal ecológico, por supuesto, ¿no? Ahora, acá estamos hablando de datos históricos, de años, ¿no? Cuando estamos hablando de esta fuente, ¿no? Ahora, hay un término llamado periodo de retorno, y esto es más que todo para los caudales máximos. O sea, cada cuántos años se da nuevamente digamos, ese fenómeno, ¿no? Tal como acá, por ejemplo, miren, acá en este lado del Perú, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no? Más o menos ya se tiene un estimado, cada cuántos años se repite ese fenómeno, ¿no? Entonces, eso demanda muchos años, ¿no? Por eso son datos históricos, ¿no? De cuánto puede retornar eso, ¿no? Esto es lo que dice, este es un autor, de repente evaluador de lo que es los recursos hídricos, y él considera, ¿no? Que estos son los años que se debe tener, ¿no? Se debe considerar ese periodo de años de retorno de estos máximos caudales, ¿no? O sea, si es microcentrales, por lo menos en ese lapso de años, para mini centrales y para pequeñas centrales, ¿no? Ese es por lo menos datos generales, ¿no? Eh, y acá está la definición, ¿no? Dice, se define por periodo de retorno el tiempo en años en el cual se estima que un fenómeno hidrológico, ¿no? Vuelva a repetirse con esa magnitud, ¿no? Entonces, eso se debe considerar. O sea, el trabajar con datos pluviométricos se tiene que considerar todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, en forma general, por supuesto, estamos hablando, ¿ya? Cuando estamos haciendo la clase de centrales hidráulicas, generalmente los conceptos los damos generales y luego nosotros vamos a tomar los puntuales, lo que necesitamos nada más nosotros, porque nosotros estamos pensando en pequeñas centrales hidráulicas nada más, ¿no? Por ejemplo, como estoy tomando este texto de Kropotkin, ¿no? Entonces este es un libro ecuatoriano, ¿no? Entonces ellos tienen su fórmula también, ¿no? Ya en base al estudio de las cuencas de ese lugar, ¿no? Lo saqué de ese texto. Emplean esta fórmula, ¿no? Para cálculo del año máximo, el caudal máximo, perdón, ¿no? Considera la superficie de la cuenca. Ojo, estamos hablando de datos grandes, ¿no? Superficie de la cuenca y el coeficiente al retorno, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de retorno? Y más o menos así estiman ellos su caudal. O sea, es una forma también como se estima el caudal, ¿no? Si no se tiene datos de aforo así locales, ¿no? Ese es el segundo método, ¿no? Y esto es lo coeficiente, ¿no? El K, coeficiente K, ¿no? Este está tomado de ese texto, bueno, de acá, ¿no? Considerado de Kropotkin. Y este cuadro lo ha tomado Ramiro Ortiz, ¿no? En su texto, Ramiro Ortiz, ahí están los coeficientes de los periodos de retorno, ¿no? Ya, Ramiro Ortiz. ¿Ya? El libro 2001, el 2011 también creo que es el mismo cuadro, solamente que en ese es lo que me de desarrollo. Por supuesto que acá también nosotros tenemos instituciones, si queremos hacer uso de ello, ¿no? O sea, vuelvo a decir, acá estamos hablando para centrales de repente ya de una magnitud mayor, ¿no? Si este es en el Ecuador, pues acá también nosotros tenemos, ¿no? ¿A qué organismos son los que manejan esta data, por decir, ¿no? O los recursos hídricos. Tenemos el Ministerio de Agricultura, ¿no? Ahora, el Ministerio de Agricultura
2008 se descentralizó y creó la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos son los que prácticamente manejan lo que es, o administran lo que son los recursos hídricos a través de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Ya? Bueno, tiene su forma histórica también, inicialmente fue INRENA, ¿no? ¿No? El Instituto de Recursos Naturales, ¿no? Luego el Ministerio, luego actualmente la Autoridad Nacional del Agua. Entonces ya en un trabajo ya final de factibilidad, que debe dar el visto bueno en cuanto al recurso hídrico, debe ser en la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y ellos también, ¿no? Son los que, bueno, ya que ellos son los administradores, también tienen datos de las cuencas, datos pluviométricos, todo ello, ¿no? En red. Así que ya pensamos en, perdón, LANA, ¿no? ANA, Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué otros ministerios también relacionados con, si estamos pensando en lo que es centrales hidráulicas, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya dijimos que agricultura es por la situación de riego a través de ANA. Energía y minas, dan las disposiciones para lo que es hidroeléctricas. Bueno, la autorización es técnica, digamos. También estaría OSINER, ¿no? Y por supuesto el Ministerio del Ambiente, ¿no? Porque tiene que ver también con la parte ambiental, ecológica, ¿no? Aún en el uso de estos recursos, ¿no? Entonces, eso son los, claro, el más directamente, en caso de recurso hídrico, es el Ministerio de Agricultura a través de ANA, ¿no? Y bueno, si es así, entonces la idea es que todo ello eh, se tiene que procesar esa información de caudales también, ¿no? Ya para el comportamiento de los recursos hídricos, ¿no? O sea, tener una data anual, ¿no? Ojo, miren, son varios años, ¿no? O sea, así más o menos están presentados, ¿no? De enero a diciembre, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, así, ¿no? Y sacar datos medios, máximos, mínimos, ¿no? Esa es la forma de procesar la información, ¿no? O sea, para poder nosotros luego, con estos datos, también construir una curva de caudales, ¿no? Entonces, miren, solamente he mencionado estos dos. ¿Cómo vamos con el tiempo? A veces me indulto hablando y se pasa el tiempo. Tenemos. He mencionado solamente dos, ¿no? Como les había mencionado, uno que se dispone de información hidrológica, bacán, tenemos datos de caudales, otro, pues, información pluviométrica, y esto que estaría relacionado, pues, si que no tenemos el lugar, pues buscar uno cercano, ¿no? Ya les puse el ejemplo. Ahora, pero ¿qué pasa si que son pequeños, ¿no? Y no tenemos información, ¿no? Hay unos pequeños ríos muy pequeños, pues, y difícil va a ser que se tenga información de ahí, ¿no? Entonces, si que no lo tenemos, o no hay forma como, de repente, aún utilizar los datos de una estación cercana, entonces, pues, si es muy pequeñita, se podría, también, promedios prácticos, evaluar caudales, ¿no? Entonces, por eso es que se presentan esta información acá, ¿no? Esto. ¿Ya? Yo diría métodos prácticos, ¿no? Medición directa del caudal, ¿no? O sea, formas prácticas de medir caudal, ¿ya? Entonces, estamos hablando de caudal, ¿no? Medición de caudal. Bueno, la utilidad es pequeña porque es, por ejemplo, para fines de estudio. Antes yo lo hacía así, ¿no? Con los estudios de los alumnos realmente priorizamos esto, ¿no? Porque se podía salir. Entonces, generalmente, como quien practicábamos también, ¿no? Se iban a un río, ¿no? Y hacían su medición de caudal, ¿no? O íbamos a un lugar también y más o menos estimamos el caudal. Y con ese caudal estimado tomábamos con referencia y se hacía, pues más o menos, por lo menos, se simulaba el cálculo, ¿no? Entonces, en pequeñas centrales, para micro, picos centrales se puede hacer, ¿no? ¿Ya? Claro, acá van a ser mediciones instantáneas, ojo, ¿no? Y de repente no van a ser mucho. Es un registro pequeño, no tan fiable, pero
para una estimación más que todo de práctica de esto no sirve, ¿no? ¿Ya? Ya. Esto sucede pues si no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada de datos de eso. Entonces, ¿qué nos queda? Medirlo, pues, ¿no? O sea, recolectamos nuestros propios datos, ¿no? Utilizaremos mediciones instantáneas, pero bueno, nos dará una idea, más la información de encuesta de las personas cercanas, nos dirán pues más o menos cuál es el comportamiento de ese río, ¿no? De repente la fecha que damos nos dicen, sí, este es más o menos el caudal que viene acá, ¿no? Entonces ya nosotros con eso podemos inferir más o menos que tomar alguna data y saber más o menos cuál es el caudal de esos meses, ¿no? O sea, más que todo para pequeños aprovechamientos aislados, ¿no? De repente, para, así como lo demostré la semana pasada o la semana antepasada, ¿no? Algunos aprovechamientos para muy pequeños aprovechamientos, ¿no? Picos, centrales, así, ¿no? Ya le dije que también vale si tenemos información cercana. Mm, lo ideal sería hacer mediciones a diario, ¿no? Pero por lo menos, si no se puede a diario, pues tomar así, aunque sea valores con criterio estadístico, pues, ¿no? Aleatorios, por lo menos, que nos den una idea, ¿no? O sea, de repente ir si es un mes, durante de repente unas 3 veces en ese mes, o de repente en 3 meses así distantes, ¿no? Mientras más información en el tiempo tenemos, mucho más preciso va a ser esa información, ¿no? Ahora, claro, yo lo estoy viendo desde la óptica acá de nosotros que tenemos 3 meses, 4 meses, ¿no? Pero ya sí que es un estudio, pues, que tiene probabilidad de salir, digamos así, y queremos hacerlo, realizarlo, entonces sí se tendría que tomar un poquito más de datos, ¿no? ¿Ya? Eso sería así. Y por supuesto, de repente sería importante, por ejemplo, en estos meses, por ejemplo, ¿no? Más o menos hemos visto, por ejemplo, el comportamiento de Santa, por ejemplo, hasta fin de abril están los caudales máximos, ¿no? A ver, ¿cómo está en este tiempo, ¿no? Porque realmente, miren, si comparamos los meses, se llaman meses de avenida y meses de estiaje, ¿no? Entonces, meses de avenida, a ver, según ese mapa que habíamos visto del Río Santa, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, ¿no? Entonces, estamos hablando de 7 meses que son estiaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta época estaríamos en época de estiaje, ¿no? Entonces, o de repente son aún más, ¿no? Algunos lugares dicen que son 4 meses de avenida, ¿no? Porque las lluvias son fuertes, 4 meses. De ahí va bajando, ¿no? Entonces, de repente, por eso, recomendable, o sea, el mayor tiempo va a ser en época de estiaje, ¿no? En época que hay no hay lluvias, ¿no? O sea, ¿cuál es su caudal normal en épocas que no hay lluvias, ¿no? ¿Ya? Porque imagínense, pues, hacer un diseño en época de avenida y los otros meses no funciona, ¿no? Ya, entonces, es lo que sucede. Hay algunos ríos, por ejemplo, acá en la costa, que en épocas de que hay lluvia en la sierra, pues están cargaditos, pero en esta época a veces hay cero, o no hay nada, ¿no? O sea, o el mínimo, ¿no? Entonces, de preferencia, ¿no? Por ejemplo, en estos meses, ¿no? Más o menos conociendo cuáles son las épocas de avenida y cuáles son las épocas de estiaje en el lugar, yo puedo indagar más o menos cuáles son los meses de lluvia, que los ríos hay mucha agua, o los ríos donde en los tiempos que no hay agua, ¿no? Entonces, de preferencia en estas épocas menos agua, ¿no? Entonces ahí sí yo me estoy asegurando ya, estoy asegurando que si ahora hay esa cantidad de agua, pues por lo menos ese caudal sí va a estar durante todo el año, ¿no? Y por eso se diseñará la estructura para ese caudal, pero con un margen que se puede tomar algo más después, ¿no? ¿Ya? O bueno, cómo hacer una derivación más o menos con ese caudal más, seguramente una tolerancia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos prácticos? Estos son los métodos prácticos, ¿no? Los más conocidos. Método de la solución de la sal, método del recipiente, método del área y velocidad, ¿no? Eh, método de sección de control de las reglas graduadas y método del vertedero, ¿no?
Bueno, vamos a dar un breve recorrido de estos métodos y cuál de ellos se adapta un poco más de repente si nosotros queremos hacer una evaluación. Este método, bueno, los que lo han practicado dicen que los errores son menos del 5%, ¿ya? Y vale, ¿no? Está basado en el criterio de conductividad del agua, ¿ya? Entonces lo que se hace, pues, hacer una concentración de tal manera que el agua sea más conductiva, ¿no? O sea, para el común, ¿no? Entonces se echa y con ello ellos prácticamente incrementan la conductividad en un tramo escogido y miren, ese es el método de la solución de local. Los que manejan bien este método dicen pues errores hasta el 5%, ¿no? Eh, bueno, acá un poco está descrito cuál es el método, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿no? Se prepara, a ver, les hago el resumen, pero de todas maneras está escrito también para que ustedes tengan la idea más que todo, ¿no? Ah, lo que pasa es que acá vamos a tener un instrumento, necesitamos un instrumento, ¿no? Un conductímetro, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué se utiliza? Sal común, se prepara en un balde, ¿no? Ahí está descrito más o menos. Y se agrega pues a una distancia de 30 a 50 metros, ¿no? Entonces, y acá que está en este lugar mide la conductividad del agua, ¿no? O sea, dos personas lo realizan, ¿no? Acá está con el equipo, el que está haciendo la edición, claro, que son figuritas, pero que sí es una fotografía de alguien que está utilizando el método de la conductividad, ¿no? O solución estándar. Entonces, esto lo han probado matemáticamente y se puede relacionar y medir, ¿no? Y corregir con un factor K que le llaman, ¿no? O sea, el caudal, factor K, ¿no? Y esta relación matemática que ahora vamos a ver qué cosa es, ¿no? Masa de sal utilizada, ¿no? Y el área, ¿de acuerdo? Y este es el factor de conversión, K. Este factor K varía con la temperatura, ¿no? Entonces hay que hacer también un cuadro ahí de medición de temperatura, ¿no? Y para obtener el factor, ¿no? Entonces, lo que se necesita, pues, un conductímetro, un cronómetro, ¿no? Bueno, una balanza para saber la cantidad de sal que se va a utilizar, ¿no? Sal, un balde, termómetro para medir la temperatura, para estimar también. Acá está escrito el procedimiento, ¿ya? Algunas cosas que he puesto acá. Primero, tener un estimado más o menos del caudal para preparar la proporción de sal, ¿no? ¿Ya? O sea, la referencia a 1 gramo de sal por cada litro de agua, ¿no? Entonces, esa es la referencia. Más o menos, entonces, por eso hay que hacer un estimado. Primero, entonces, hay que probar eso, ¿no? Los que tienen práctica en esto lo hacen muy bien. Y luego la otra le había dicho que hay que medir la temperatura del agua y registrarla, ¿no? Hay que seleccionar un tramo del río, entre 30 y 50 metros, ¿no? Y ver, pues, que en ese tramo, para todas las mediciones que van a hacer, pues, que sea más o menos uniforme la corriente de agua, ¿no? ¿Ya? Sea un tramo, pues, donde más o menos esa corriente sea uniforme, la velocidad superficial sea uniforme, ¿no? Ya, entonces, se toma la sal, se prepara en un balde que puede ser de 10 litros, ¿no? Bueno, ahí dan unas indicaciones, recomendaciones, ¿no? Esto le he tomado estas recomendaciones del manual de ITDG, ¿no? Ellos han hecho esto, entonces ellos recomiendan. Y bueno, ya dije más o menos 30, 50 metros. En la figura creo que lo explicaba más, introducía el sensor para medir la conductividad, ¿no? Y hay que tener listo el cronómetro y bueno, hay que tomar gas. Este es el cálculo, ya hemos visto la fórmula. Se puede procesar en una hoja milimétrica porque se va a necesitar más o menos estimar el área, ¿no? Para calcular el área de esa curva que va a generar, ¿no?
Bueno, hay que hacer, estimar el factor de corrección, ¿ya? Y tiene que registrar, pues, valores de conductividad, ¿no? De cada 5 segundos. Entonces, este es el área más o menos de tiempo versus conductividad. Ahora, como lo hacen de forma práctica, esto lo llevan a un papel milimetrado, más o menos determinan en forma práctica más o menos cuál es el área, ¿no? Porque si supiéramos la función de esta curva, pues integraríamos, ¿no? Pero no conocemos. Y también va a ser variante, ¿no? Ya, entonces, y este es para calcular el factor de conversión según la temperatura, ¿no? Según la temperatura de ese momento, ¿no? Entonces, toma datos bueno, se construye también con estos puntos se construye la curva, ¿no? Más que le ponen algunos puntos, entonces podemos construir esta curva. Esta es las recomendaciones que ellos, eh, en la práctica ellos han hecho, ¿no? Y bueno, la curva ideal dice que debe ser así, debe salir una curva de esta manera. Si te salió la curva, esta curva más o menos de esta manera, ok, está excelente, está muy bien hecha la medición, ¿no? Pero si le sale de esta manera, entonces algo pasó, ¿no? Acá dice por qué, ¿no? Cambiar la escala o usar menos sal, mucha sal se usa. Acá la sal pasó muy rápido, entonces la distancia es muy corta, entonces hay que alargar la distancia, no consigue abrir la distancia, salir una curva de esta no se disolvió previamente la sal correctamente, entonces salió una curva así un poco deforme, ¿no? Y acá muy poca sal, ¿no? Una curva similar a esta debería salir, ¿no? Y esta curva, entonces, se lleva un papel milimetrado y ahí se calcula más o menos por, por pequeñas áreas, la área total de esto, ¿no? Así como esto, ¿no? Entonces acá esta curva casi senoide, debería graficarse acá, ¿no? ¿Ya? Y luego contar más o menos los cuadros. Es una forma práctica, por eso lo digo, ¿no? Entonces, para conductividad versus tiempo, ¿no? Estoy hablando de esta curva, ¿no? Esto se lleva acá. Por ejemplo, acá se ilustra un ejemplo. mm, Cuánta sal se ha utilizado, cuál es la temperatura que se ha tomado. Con la temperatura, entonces, uno va, pues, 12 grados y calcula el K, ¿no? ¿Ya? La base, 240 microsegundos, es la conductividad base. Y acá los tiempos, que cada 5 segundos se recomienda, ¿no? Y cuáles son la conductividad, ¿de acuerdo? Empezó de 240 y bueno, más o menos media. Estos son los datos recogidos, ¿de acuerdo? Entonces, valores así que para formar la curva, ¿no? La gráfica de la curva. Este es un ejemplo sencillo. Por ejemplo, supongamos que esta área sea 64, más o menos una evaluación de 64 cuadros, ¿no? Cada uno 5 microsegundos por 5 segundos que se ha tomado, entonces se calcula el área. Luego se va al gráfico, como le dije, y se calcula la constante K. A eso se refiere, ¿no? ¿Cuánto nos sale? 1,72. Y así. Cuando se calcula, ya tenemos la constante, ya tenemos este dato también sobre el área. Listo. Así de esa manera lo calculan, ¿ya? Esa es una forma. El otro es el método recipiente. Este es otro método, cuando tenemos corrientes muy pequeñitas, ¿ya? Muy pequeñitas. O sea, es muy pequeñita. De repente 0,1 metro cúbico por segundo o 0,05. ¿De acuerdo? Entonces, se utiliza un depósito. Es lo simple, ¿no? Claro que hay que tomar varios datos, ¿no? Para hallar un valor promedio. Ahora, de repente lo trabajoso de este método es que hay que canalizarlo, toda esa pequeña, pequeña vena de agua que estamos considerando, ¿no? Para pequeñito, dale, ¿no? Vamos a poner a ver por acá un gráfico. Claro, para pequeño caudal vale, pero ya si los caudales son considerables, imagínense, pues no resulta, ¿no? El gráfico les va a ayudar. Bueno, ¿qué se necesita? Un recipiente, balde, cilindro, un cronómetro,
de algunas herramientas, ¿no? Bueno, esa es la forma como hay que, bueno, vamos al gráfico, vamos al gráfico, este, ¿no? Miren, este es el riachuelo, entonces se le ha hecho, pues, de repente un pedazo de tubo o algo, de tal manera que estamos captando todo el canal, ¿no? Miren la adaptación que se ha hecho, ¿no? Es un canal pequeñito, entonces puede ser un depósito grande. Entonces, simplemente tomamos el tiempo en que llena este caudal y lo podemos calcular, ¿no? ¿Qué caudal es? ¿De acuerdo? Entonces, claro, dense cuenta que si es bastante, pues esto se va a llenar rapidito y no va a servir el método, ¿no? Pero si es una corriente que viene pequeñita, no, y se puede hacer esta adaptación, ¿no? Ese es el método del recipiente. Por ejemplo, ¿no? Acá también ejemplo, 20 litros, por ejemplo, un depósito de 20 litros, ¿no? Y estos los tiempos, ¿no? Hay que tomar algunas medidas, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cuánto demoró en la primera prueba? 4.5 segundos. En la segunda, 4.8. Es trabajosito, sí, pues, ¿no? Hay que estar desalojando esa agua, vuelta, tomando una nueva medida, 3, 4, 5 medidas, ¿no? Los promedios, ¿no? Y luego calculamos los tiempos promedios, así, ¿no? Calculamos los tiempos promedios y determinamos el caudal, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? O sea, el volumen sobre el tiempo, nada más, ¿de acuerdo? Eso es todo, ¿de acuerdo? Y bueno, acá este manual también nos hace recordar algunas fórmulas, depende la forma del recipiente, ¿no? Si es forma cilíndrica, pues calcular el volumen del cilindro, ¿no? Porque necesitamos el volumen del cilindro, volumen del recipiente y el tiempo, ¿no? Si es una forma troncocónica, esta fórmula y ya está, ¿no? Entonces es simple el método, ¿ya? Este es el método que nosotros más hemos usado anteriormente, ¿no? El método del área y la velocidad. Bueno, el principio es el principio de continuidad, ¿no? Ya, el área, ¿no? Por la velocidad media es caudal, ¿no? Este es el principio de continuidad, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos un flotador. Acá se necesita un flotador. Ese flotador puede ser un pedazo de madera liviana que flote, ¿no? Porque lo que medimos es la velocidad superficial prácticamente, ¿no? Corcho, ¿no? Pedazo de tecnopor. De repente el tecnopor a veces es muy liviano y si hay viento no ayuda, ¿no? Mejor es un pedazo de corcho, un pedazo de madera. Algunas veces nosotros cuando hemos ido a hacer algunas visitas por ahí, ¿qué hacíamos? Lo utilizamos a veces las botellas vacías de agua de medio litro, de eso lo usábamos como un flotador, ¿no? Entonces, y tomamos el tiempo que recorre una cierta área de velocidad, ¿no? ¿Ya? O sea, la longitud. ¿Cuánto tiempo se demora esa longitud preestablecida? ¿De acuerdo? Igual, ojo que estamos midiendo velocidad superficial, ¿ya? Entonces eso hay que corregirlo, ¿ya? Porque saben ustedes que la velocidad del agua no es lo mismo en una sección transversal, ¿no? ¿Ya? Claro, tiene su... entonces, incluimos al área por velocidad, incluimos ese factor de corrección, ¿ya? Un factor de corrección que hay unas tablas, que eso sí han sido probadas, esas tablas, y lo podemos utilizar. Hay algunos textos que lo tienen, ¿no? Ya. Diferentes bibliografía y eso sí sobre el método. Es un método bastante conocido. Por eso nosotros también lo usamos. Ya. Ay, caramba. Entonces, miren, se trata de determinar primero una longitud y considerar una sección transversal, ¿no? De corriente. Por supuesto, un método, sea un método ya más trabajado, más fiable, con más rigor, ¿no? Poniendo más atención, pues hay que poner estacas, como ellos lo recomiendan,
¿no? Para tomar la medición correcta. Por supuesto que hay que tener una idea del área transversal, ¿no? Entonces para ello se utiliza una regla graduada y se va midiendo pues por lo menos algunas profundidades, ¿no? Para tener una idea, ¿ya? Y este es el flotador, ¿no? Más o menos lo que se va a utilizar. Ahora recordemos que este es el perfil o sea, el perfil del agua no es, o perdón, sí pues, el perfil de la velocidad del agua no es la misma, ¿no? Nosotros vamos a tomar medidas superficiales, ¿ya? Por eso, eh, prácticamente hay que corregirlo, ¿no? Y ahora, el área transversal no necesariamente es homogénea, pues ese es uno de repente de los inconvenientes, ¿no? Eh, ahora, la tabla que se puede utilizar como ayuda considera la sección transversal y su perímetro, ¿no? El perímetro mojado, que nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, esta es la tabla, ¿ya? Esta tabla hay otros textos también, pero eso lo sacaba de estas soluciones prácticas del 2010, ¿no? Entonces, hay una relación de la sección transversal y el perímetro mojado, ¿no? O el perímetro, ¿ya? Y va a depender, también va a depender de qué material son las paredes del riachuelo, ¿no? O sea, si es madera lisa o cemento, bueno, esos son factores. Depende también la relación SP. Si es madera áspera o ladrillo, si es pared de pedrusco, si es solo tierra, estos serían los factores. Una sequía, ¿no? Estos son los factores de corrección, ¿ya? Entonces, ese es el factor de corrección en función de la sección y el perímetro, ¿ya? El perímetro mojado, ¿no? Este es otro también, esta es una tabla también de otro texto, ¿no? Que nos dan también en función de la profundidad del agua en el centro del lecho, ¿no? También de repente es una tabla más corta, pues, si el canal está revestido con concreto, canal de tierra, río, riachuelo, riachuelo es canal de tierra. Esta es la profundidad en el centro del lecho, ¿no? O sea, si estamos hablando de estas profundidades, entonces los factores de corrección, ¿ya? Los factores de corrección que se podrían usar, ¿no? Esta es la forma simplificada, o si no, usar esta. Bueno, necesitamos algunas herramientas, ¿no? Para medir longitud, tiempo, la regla, flotadores, que puede ser una botella plástica, me imagino. Nosotros vamos a veces utilizar una botella plástica. Bueno, y algunos, de repente, elementos de corte para un poco limpiar un poco la zona donde se va a hacer, ¿no? Y así, y luego para anotar, ¿no? Hay que escoger una sección del río, la longitud, y bueno, como mencionaba, ahí hay que poner unas etapas, ¿no? Se determina la velocidad superficial con el flotador, ¿ya? Fácil, ¿no? Calculamos el tiempo que demora el flotador en recorrer L, ¿ya? Claro, hay que tomar varias medidas, por eso se tiene un tiempo promedio, y luego calculamos la velocidad superficial. Ojo, es la velocidad superficial. Por eso luego hay que corregirlo, ¿no? Ahora hay que determinar el área de la sección transversal. Eso puede ser dividido en varias áreas, ¿no? Aproximado, bueno, la forma más, más factible que podamos. Se puede dividir el ancho en partes iguales, ¿no? Medir profundidades, ¿no? Hacer un croquis de eso. Y también medir el perímetro, ¿de acuerdo? El perímetro mojado. Se calcula y hay que corregir. Ojo que la fórmula nos da el área transversal, la velocidad, ¿no? Que se ha medido, pero hay que corregirlo con un factor según hemos presentado las tablas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos esto, nos dan el tipo de material de las paredes del riachuelo, el espejo de agua, qué dimensión tiene, ¿no? La longitud, este es el transversal, y la longitud, por ejemplo, esos datos. Las alturas, que pueden haberse tomado varias alturas, ¿no? ¿De acuerdo? Estoy hablando de estas profundidades, ¿no? Estas alturas, ¿no?
alturas acá, ¿no? Podemos dividir en las secciones que nosotros queramos. El método es bastante práctico, ¿ya? Entonces, luego, los tiempos en que recorre el flotador, pueden ser 3 datos, 5 datos, para sacar el tiempo promedio al final. Bueno, estos son datos, ¿no? Entonces luego tenemos deberíamos tener un croquis de la sección transversal y ahí calcular las áreas. Supongamos que lo hemos dividido en 5 áreas, vale, que es esa área y el área total. El perímetro mojado, ¿no? También perímetros parciales que nos den y luego hallamos el perímetro total, ¿no? Y listo, calculamos la relación sección sobre perímetro y podemos coger la tabla 1, la tabla 2, el valor de cada. Y luego el caudal, y una vez que tenemos esto, tenemos el área y tenemos la velocidad superficial, ¿no? Y listo, se calculó el caudal. Más o menos un estimado, ¿ya? O sea, podemos estimar así de esta manera. Otro un poco más fino ya es el vertedero, ¿no? El vertedero de pared delgada, ¿ya? ¿Ya? Bueno, vamos a ver por el gráfico. Claro, es una estructura temporal que hay que construirlo, diseñarlo, delgado nada más, ¿no? Mm, recomendación justamente que sean delgados, ¿no? Perfilados, ¿no? Puede ser de plancha de acero o de madera, bien lisa, ¿no? Podemos construir uno que se adapte a la forma del lugar donde estamos midiendo, ¿no? Del canal o río. Puede ser del canal o río que estamos midiendo. Puede ser triangular, trapezoidal o rectangular, ¿no? ¿Ya? O sea, tiene sus fórmulas, ya hay fórmulas para cada uno, ¿no? O sea, luego de presentar las fórmulas prácticas, ¿no? Eh, bueno, estos son los tipos de vertedero. Generalmente la triangular se usa para pequeñas caudales, ¿no? Un poco más grande ya se utilizan los otros, ¿no? Trapezoidales, ¿no? De repente por la forma de la sequía donde se ha medido el río, es mejor el trapezoidal, ¿ya? Porque un rectangular, pues estamos hablando de que sea una sección bastante precisa del lugar, ¿no? Bastante regular, ¿no? Y listo. Bueno, el vertedero, la cosa que pues uno lo hace a su medida. O sea, podemos medir grandes caudales, ¿no? Es uno más fino, digamos, ¿no? Un poco mejor que el otro, ¿no? En ese orden están, ¿no? Estamos tomando del más óptimo, o del menos óptimo al mayor óptimo, ¿no? Pero también demanda gasto. Ahí tiene sus particularidades cada uno, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, puedo usar un vertedero rectangular, ¿sí? Y acá están más o menos las proporciones de sus medidas, ¿no? Y cómo calculo el caudal, ¿ya? Acá están todas sus medidas más o menos que nosotros debemos manejar, ¿no? Esto está la 1.3, ¿no? 1.8, 2. ¿Ya? Este es un trapezoidal y este es un vertedero triangular. Por supuesto que hay algunas otras recomendaciones para cuando se hace, ¿no? Las medidas, por ejemplo, hay algunas recomendaciones, cómo hacer los orales, ¿no? Este es uno, rústico, ¿no? Mire que lo han hecho en el lugar, así con madera nada más del lugar, ¿no? También, ¿no? Sería un rectangular, ¿no? Entonces, y ahí están las fórmulas que se utiliza un vertedero, tipo vertedero, ¿no? Textos para caudales, para foros con el vertedero, sí hay varios textos ahí, ¿no? Entonces, si alguna vez quieren hacerlo, pueden hacerlo. Y cada vez va más sofisticado, por ejemplo, ¿no? Ya este es más sofisticado. Utilizar correntómetros. Esa es otra forma también ya, ahora usando correntómetros, ¿no? Se puede usar también con correntómetros, ¿eh? Como le digo, si alguno de ustedes puede hacer una visita, puede hacer una medida también. Yo le recomendaría con para que no hagan tanto, del flotador. Creo que ya más o menos tomar datos ahí, sí. ¿No? Bueno, si quiere trabajar más, regrese a un vertedero, ¿no? Y así.
Acá estamos hablando ya con un equipo, ¿no? ¿De acuerdo? Acá sí, tan parecido como el primero, o similar al primero que necesitamos un conductómetro, acá necesitamos un correntómetro, ¿no? El otro era por un molinete, correntómetro o molinete, ¿no? Así también se le llama, ¿no? Esta relaciona la velocidad del agua. Bueno, hay tipos de correntómetro. Tamaño también va a depender de la cantidad del caudal, ¿no? Y cada correntómetro tiene su relación para justamente, o su fórmula, ¿no? Para acá poder determinar el caudal, ¿no? Por eso lo hay de diferentes tamaños, ¿no? Ya es un poco más sofisticado, ¿no? Estamos usando un instrumento de medida. Ya, como digo, depende del correntómetro, van a tener su propia fórmula. Acá estamos hablando ya de caudales mucho más grandes, ¿no? ¿Ya? Y el error es menos también, ¿no? 5 metros por segundo. Oh, perdón, 2%, ¿no? Mientras que los otros eran 5%. Estos son algunas fotos de correntómetros, ¿de acuerdo? Tipo hélices, molinetes, ¿no? Ya estos son instrumentos. Que generalmente las estaciones, algunas estaciones de aforos, los lugares donde se mide el caudal se llaman estaciones de aforo, ¿no? Cuentan con esto, ¿no? Ya son equipos prácticamente, ¿ya? Para medir el caudal. Por supuesto que les pongo como información, ¿no? Para que ustedes sepan que hay estos instrumentos, ¿no? Pero si alguna vez nosotros queremos hacer una forma práctica, podemos usar cualquiera de los que hemos mencionado, los simples, ¿no? De repente, vertedero, flotador, ¿no? Flotador aún, con pocas cosas podemos hacerlo, ¿no? Nosotros a veces lo hacíamos con una botella vacía y ahí medimos y quedaba más o menos bueno, lo bueno que donde hemos medido han sido canales, ¿no? Entonces, fácil determinar el área, ¿no? Para pequeños caudales, por ejemplo, ¿no? Realmente las áreas son trapezoidales o rectangulares. La profundidad se medía, ¿no? Más o menos qué material tiene las paredes, se hacía el factor de corrección y listo, ¿no? Entonces, simple, ¿no? Por supuesto que hay que considerar una distancia. Y el otro, pues, aunque no lo hemos practicado, ¿no? También, ¿no? Si el canal es bien pequeñito y nosotros podemos hacer esta instalación rápida, de tal manera que de repente mediante un pedazo de tubo, un pedazo de, ¿no? Algo nosotros podemos, sin perder mucha agua, ¿no? Podemos llevarlo a un depósito y ahí medirlo, sería rápido también, ¿no? ¿Ya? Entonces eso ya depende del nivel de precisión que yo quiera. Muy bien, entonces, al final, nosotros, podemos, a ver, ¿qué nosotros tenemos, no? Podemos, entonces, como les había dicho, para este trabajo virtual, nosotros podemos buscar, datas, ¿no? Históricas, de repente, de algunos meses o años, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto es una tabla, de repente sería para aplicar en el segundo método, ¿no? Datos pluviométricos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, de los años 90 hasta el 2016, por decir, ¿no? O sea, muchos años, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, ojo que estos son promedios mensuales, ¿no? Pueden ser promedios diarios también, ¿ya? Es solamente lo que estoy acá poniendo, por ejemplo, ¿no? Para hacer un proceso estadístico, pues, ¿no? El número de registros, cuántos datos tenemos. Ojo, vuelvo a repetir, pueden ser promedios mensuales, promedios diarios, promedios horarios, la data que nosotros podamos tener. Pero más o menos el cálculo estadístico es similar, ¿no? Eh, si ustedes revisan, es un cálculo estadístico. Calculamos el número de clase, ¿no? ¿Ya? 1 más 3,3, logaritmo del número de registros. Es para hacer un estimado, ¿no? ¿Cuál es el número de clase, ¿no? La clase, ¿ya? Identificamos el caudal máximo, el caudal mínimo, no sé qué máximo,
Recuerden que en estadística hay que determinar el intervalo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, los intervalos inferior, superior, ¿de acuerdo? Caudales mínimos, la frecuencia, eh, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, y luego hay que hallar la probabilidad de permanencia. Este cuadrito lo pongo ahí para que ustedes, luego, cómo podríamos determinar la curva de duración de caudales? ¿No? O sea, tenemos que determinar la probabilidad de permanencia, ¿no? Y luego gráfica, ¿ya? Y nos sale una curva similar a la que les presenté, ¿no? ¿De acuerdo? Acá está el 100% de permanencia, eh, la probabilidad de permanencia, está el mínimo, ¿de acuerdo? Y estos son los caudales. Entonces, acá pues, ¿no? Yo puedo considerar de repente, si yo considero al 80%, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces mi caudal de diseño sería casi, ¿cuánto? Uno punto y tanto, ¿no? O de repente al 75 yo determino, ¿no? Entonces, más o menos mi caudal de diseño sería 1.5, por decir, ¿no? Ojo, miren que tengo bastante caudales, pero esta curva de duración de caudales me ayuda pues a estimar cuál va a ser mi caudal de diseño. O sea, los caudales que tienen más probabilidad de permanencia, ¿no? O sea, van a dar más, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me ayuda la curva de duración de caudales, ¿no? Imagínense que yo considero pues un caudal de 5, ojo, pero solamente tiene 5% de permanencia, no me sirve. Si yo considero un caudal de 3, por ejemplo, ¿no? Ojo, tiene 20% de permanencia, ¿no? O sea, del 100% de horas consideradas o de tiempo considerado, ¿no? Solamente yo voy a tener el 20%, ¿no? No me sirve. Entonces yo tengo que, para eso es la curva de duración de caudales. Yo digo, profesor, mire, pues tal, y además, ¿no? Pues, supongamos, me dice, profesor, nosotros hemos considerado el 75%. Que en el Atlas, cuando vimos el caso del Atlas, también recomiendan para las cuencas más o menos cuál es a qué porcentaje recomendable o ha sido tomado esos datos, ¿no? O sea, han partido de su curva de duración de caudales. Ya, entonces dice, bueno, hemos considerado al 75 y 1.6, por ejemplo, pero estamos también dejando un porcentaje para el caudal ecológico, ¿no? Entonces, pues esto baja, ¿no? Entonces esto baja. Entonces, de repente voy a diseñar con 1.1, nada más voy a diseñar y con eso me aseguro de tener esa potencia que me saldría por mucho más tiempo, ¿no? ¿Cuánto realmente puedo considerar esa potencia, ¿no? Esa potencia que me entregaría la central, lo voy a tener por mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, este es así, la parte de teoría que nosotros, fundamento que nosotros podemos tener hay que justificar el caudal que vamos a tomar por diseño, ¿ya? La otra clase vamos a ver de la caída que consideramos, ¿no? Recuerden que nosotros para la potencia necesitamos dos factores, ¿no? Necesitamos el caudal y la altura, ¿ya? Entonces, ese producto de caudal, por supuesto, ya más o menos, ¿qué debemos hacer con una data, no? Sacar una curva de duración de caudales y ahí estimar un caudal que nosotros, técnicamente estamos diciendo que ese caudal es el que nos daría más consistencia a la potencia de la central, ¿no? Más sostenible, ¿no? O sea, esa es la consistencia que nosotros le damos, ¿no? Ese caudal me asegura que esa potencia a la cual va a ser la potencia instalada de la central, vamos a tener casi todo el año, ¿no? El tiempo considerado, ¿ya? Entonces eso me da la curva de duración de caudales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes tendrán que hacer en este tiempo, pues, es conseguir esa data, ¿no? Por eso busquen una data del lugar donde ustedes que tengan mediciones de caudales, puede ser, de repente de meses, de años, lo que ustedes tengan. Pero lo que yo quisiera que ustedes se ejerciten haciendo su curva de duración de caudales, ¿no?
Entonces ustedes me justifican con una curva de duración de caudal, y me dice, profesor, mira, nosotros hemos considerado un 70, 80% de prevalencia, 90% de prevalencia y estamos considerando tal caudal. Ya tienen el caudal. ¿Ya? Ahora, lo otro que necesitamos es conocer pues, la altura, ¿no? Y listo, con esos dos, luego ya estimaremos, inicialmente, a ver, recuerden que la potencia que me puede entregar este, el estudio de recurso sería caudal, altura y por una eficiencia, ¿no? ¿Eficiencia de quién? Eficiencia de los que van a transformar esa energía, ¿no? O sea, sería eficiencia de la turbina, eficiencia del generador, ¿no? Si yo multiplico, entonces ya en la práctica yo puedo tomar un factor, ¿no? Que puede ser 5, 6, 7, va a depender de las eficiencias, ¿no? Eso lo vemos luego, ¿ya? Pero por lo pronto, el estudio caudal, ¿no? Vuelvo a repetir, en este tiempo a nosotros nos conviene conseguir una data de caudal. Yo le dije, busquen información, donde tengamos data, alguna data de ese caudal, ¿no? Porque es más difícil, claro, lo ideal sería ir y medir, pues, unos caudales, pero estamos un poco restringidos todavía en la salida, ¿no? Entonces hay que buscar una data, hay un lugar, y ya le dije que puede ver la alternativa de un lugar cercano, ¿no? Una data, pues lo que yo quisiera que me justifiquen con una curva de duración de caudales, qué caudales, ese es lo importante de la parte de teoría para mí, ¿no? Que usted me justifique cómo le he determinado su caudal. No me pueden decir, profesor, ¿sabe qué? Hemos ido un día y hemos medido ya 5, y ese es mi caudal. No, yo tengo que tener una data y hacer mi simulación, por lo menos que he hecho una pequeña curva de duración de caudales, y con eso yo he considerado un caudal más consistente, ¿no? Lo que yo le anoto. Entonces es importante su curva de duración de caudal. Esa es la justificación. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. Hola, ¿están o no están? Está claro, profesor. Hola, Melgarejo. ¿Qué Bien, tal, chicos, profe? ¿Cómo está? sí, ¿qué tal? Buenas. Me gustaría que, miren, es para su propio beneficio que ustedes lleven esto, ¿no? Ahora, por supuesto, como digo, el tiempo 2 horas es poco, pero hay bibliografía, ¿no? Pueden usar Ortiz, pueden usar el manual de ITDG también, ¿no? El manual de ITDG también pueden usar como referencia, ¿no? Este, a ver si lo tengo por acá. Manual de ITDG. Eso sí está en la red, así que creo que sí lo pueden bajar de la red también. El de Ramiro sí, Ramiro sí, sí no está en la red. Eso es un libro físico es que está en la biblioteca. Ojo que la biblioteca está funcionando, ¿ah? ¿Ya? O sea, por si acaso, la biblioteca está funcionando. Los lunes, miércoles y viernes, alguien que puede ir por la biblioteca, hay préstamo de libros. Y ahí sí hay Ramiro Ortiz. ¿Ya? La biblioteca sí está funcionando. A ver, para que de repente ustedes lo busquen. Parece que sí. No, este no es. A ver, este. Este sí está en la red. De repente lo pueden bajar, ¿no? Lo voy a compartir para que lo vean. Esto lo pueden bajar de la red. Sí lo están viendo, ¿no? Sí, profesor. Búsquenlo, ya manual de mini y micro centrales hidráulicas, una guía para el desarrollo de proyectos. Algunas cosas pueden sacar de acá. Y algunas cosas que yo les he comentado también están acá. ¿Ya? Un poco hablando de hidrología, pues lo que está, hay algunas cosas, de todas maneras les puede ayudar. Claro que nosotros, por ejemplo, para el MAN hemos usado la referencia de Ramiro Ortiz, a evaluación de recursos hidroenergéticos. ¿Ya? Hemos empezado con caudal, ¿no? Y acá está lo que les he presentado en gráfica, ¿no? El método del, ¿cómo se llama?
conductímetro, ¿no? Acá también está cómo hacer por el método del vertedero, ¿no? Este es para hablar por hidrología. Acá está la curva de ondulación de caudales, ¿no? También con unos ejemplos, miren, ¿no? Ya. Estos cálculos que es similar que los que le he presentado ahí, ¿no? Bueno, también calculan la potencia estimada, ¿no? O sea, sí me puede dar, busquen así, también, por ejemplo, no está el Ramiro Ortiz, como digo, no hay en PDF, eso está en físico, ¿ya? Acá hay otros métodos, cómo se puede hacer, ¿no? O sea, esto es cuando se utiliza información meteorológica, ¿no? Otra forma de calcular. Pero eso nosotros no entramos porque, bueno, son métodos que no. Ese es solamente para la evaluación del recurso, ¿no? De repente les ayuda, ¿ya? Este texto, búsquenlo por ahí, si lo van a encontrar por ahí en red. Sí, sí está por ahí. Manual de mini y micro central hidráulica. Este está dentro de la bibliografía. Si desean, lo pueden bajar. Ya está. Listo, chicos, firmen su asistencia o firmen su asistencia, digo, marquen su asistencia y está bien, ¿no? O sea, traten de utilizar su tiempo en su práctica, pues, ¿no? Ahí con la bibliografía, todo, busquen su información. La idea es que ustedes mismos desarrollen su habilidad. Y alguna consulta, si ustedes ya, en las reuniones que tenemos, me consultan, ¿no? Me dicen, profesor, tenemos esta duda y ya está. Pero aquí lo desarrollamos, ¿no? O sea, entonces hay que ir haciendo el estudio hidrológico, ya por lo menos tenemos para la otra semana deberíamos tener ya el salto. ¿Cómo vamos a determinar el salto? Ojo, pero recuerden que ya deben tener su lugar donde van a hacer, ¿eh? ¿Ya? Eso indagamos la próxima semana. Listo, marquen su asistencia, por favor. Y ha sido un gusto, por lo menos verles el nombre, ya que no les he visto, espero que estén muy bien. Listo, profesor. Gracias, profesor. Que esté bien, Gracias. pues, Profesor, que esté disculpe, bien. ¿más tarde va a subir las diapos? Sí, yo lo subo más tarde, ¿ya? Ok, profesor. Ya, Gracias. un rato a la universidad y ya más tarde regreso, lo subo, ¿ya? Listo, profesor. Muchas Chévere. Gracias. Nos vemos, chicos. Chao. gracias.